Hola, sean todos muy bienvenidos a esta mesa redonda en el cual se tocará el tema de la situación y perspectivas de la economía mundial. Tendremos la participación de los estudiantes de la carrera de Comercio Internacional. Actualmente están cursando la clase de Estructura Económica Mundial y de Honduras en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Procedemos a su presentación. Con ustedes, Gerardo Tomé. Hola, es un gusto estar el día de hoy con ustedes y yo les voy a hablar un poco acerca de la primera pregunta. Continuamos con Andrés García. Hola, es un placer en esta ocasión poder compartir con ustedes y dar las diferentes opiniones acerca de la situación y la perspectiva que recurre tanto en la economía mundial por ser los países desarrollados como los subdesarrollados, como también la situación actual que sufre nuestro país, no solamente por la pandemia, sino también por los actuales recientes desastres naturales que son el huracán ETA y Iota. Entonces será un placer y un gusto poder estar en esta mesa redonda. Con ustedes también Gerson Moreno. Hola, muy contento por la participación. Eh, Hablar de la economía mundial y de Honduras es un tema muy extenso y creo que sería de mucha ayuda para muchos compañeros que vienen atrás cursando nuestras clases, poder tener una orientación más o menos o una idea de las situaciones que está viviendo el país y la economía mundial con el impacto del COVID y nuestro país frecuentemente con las tormentas tropicales. También con nosotros Brian Alemán. Buenas, un gusto estar aquí con ustedes. Yo les voy a estar hablando acerca de cuál ha sido el impacto de la pandemia en la economía mundial, igual que las perspectivas del crecimiento mundial. Y será un gusto para mí poder compartir el conocimiento que tengo acerca de este tema. También, y por último, Naomi Ordóñez. Hola, para mí es un gusto estar aquí como invitada en esta mesa redonda y hablar sobre la situación y perspectiva de la economía mundial. Bueno, y su servidora, Gabriela Muñoz, quien será la moderadora en esta mesa redonda. A continuación, tenemos la primera pregunta que desarrollaremos en esta mesa redonda, la cual es: ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en la economía mundial? Y dejamos a nuestro compañero Gerardo Tomé. Hola, es un gusto dirigirme el día de hoy hacia ustedes y les voy a hablar un poco acerca de esta pregunta. Bueno, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en la economía mundial? Como sabemos, parte importante y elemental de la economía mundial es el comercio internacional. Y el comercio internacional, por lo que ha sido la pandemia, se ha visto bastante modificado y bastante distorsionado. En las primeras etapas del COVID-19, la verdad no se sabía a qué nos estábamos enfrentando, qué tan fuerte era esto, pero a medida que hemos ido pasando tiempo con el COVID-19, nos hemos dado cuenta de que esta enfermedad es algo que limita bastante la relación entre personas. Entonces, esto afecta directamente al comercio internacional, ya que el comercio internacional trata de exportaciones e importaciones. Entonces, en lo que ha venido a afectar esta pandemia es que a la hora de exportar e importar no se puede producir de la misma forma, ya que la pandemia ha afectado de tal forma de que la producción de los países, de las potencias mundiales, de los países, incluso de los países subdesarrollados, se ha reducido. ¿Por qué se ha reducido? Porque el nivel de producción no es el mismo, ya que no se pueden tener demasiadas personas en un mismo lugar. Y además de esto, los países se están preocupando más por abastecerse a sí mismos
que por exportar. Incluso los países primermundistas, los países desarrollados, ellos aún siguen exportando, pero no a grandes cantidades como lo hacían antes. Ahora la preocupación de todos los países es primero abastecerse y luego pensar en exportar o importar, pero ahorita la producción se ha limitado de manera increíble, lo que ha afectado bastante el comercio internacional, específicamente en el área de exportaciones, importaciones y en el área de producción, incluso en el área de logística, que podemos ver que la distribución ahora se tiene que hacer con ciertos estándares de bioseguridad para mantener una sanidad, ¿verdad? Bueno, eso es toda mi participación, los dejo con mi compañero. Muchas gracias. Hola, como mencionó la moderadora, mi nombre es Joel García y en esta ocasión, pues, mi opinión acerca del impacto de la pandemia en la economía mundial data acerca, ¿verdad?, en datos recientes, en el 2016, 2017, que se vio un crecimiento bastante extenso, que era una aceleración frente al cual se miraba el crecimiento de muchos países en su economía. Esto mejorando, como bien es conocido, por el PIB, el Producto Interno Bruto, que es el valor de todos los bienes y los servicios que produce un país en su cuestión. Y este tiene conexión directa con el nivel de vida y el bienestar de las personas o los habitantes de cada país. Con la situación actual se conoce de manera extensa, no solamente en un país tan subdesarrollado como el nuestro, sino que a nivel mundial, la situación desde países más ricos, como los que también exportan bastantes productos, como ser China, Japón, Hawái, incluso Estados Unidos, han tenido un gran desbalance en lo que es la entrada y salida de dinero. Esto bien ha sido por el confinamiento que se tuvo desde época del 2000, perdón, desde abril, ¿verdad? Entonces, es importante destacar las situaciones, la importancia de que ha contraído el COVID en la situación económica mundial, porque no solo afecta a los países más ricos, sino que a los más pobres, a los más de estándar muy bajo en la economía, quedan aún más afectados porque de por sí su población es pobre, su corrupción es cada vez más alta, trae más problemas en las situaciones personales. Para el 2017 el crecimiento mundial alcanzó un 3%, el cual se hizo una aceleración frente al 2016, la cual fue de un 2.4%. Las perspectivas económicas no solo son reducidas, sino que tienen un exceso reducido en la producción de los recursos naturales, ¿verdad? Como también los industriales, los países que no solamente tienen la producción de productos primarios como ser verduras, frutas, etcétera, cuestiones agroeconómicas, sino que también en producción de petróleo, fabricación de carros, de automóviles, como de otras cuestiones. La economía de algunos países ha aumentado gracias a la inversión en aumento y buen aprovechamiento de la demanda interna, ¿verdad? Pero no todos los países tienen esta misma idea, esta misma ideología en cuanto a un crecimiento continuo, un crecimiento gradual y que sea de beneficio no solo para cierta cantidad de personas, como por decirlo así, magistrados o diputados que quieran quedarse con los bienes en gran cantidad de lo que produce la población de un país, sino que también piensen en el desarrollo que pueda tener un país. Por ser Honduras, lo catalogamos entre los países más pobres de Honduras, del mundo. Y esto quiere decir que con los recientes problemas y desastres naturales que este ha tenido, la economía de nuestras familias, de nuestra nación, va a ir disminuyendo cada vez más. Entonces, es lo que yo puedo compartirles. Queda mi compañera. Bueno, la opinión principal fue que el COVID-19 los vino a sorprender
ningún país estaba preparado para esta pandemia. Para empezar, hubo un toque a nivel mundial de queda, un toque de queda para todos los países donde hubieron empresas, negocios que suspendieron sus actividades. Mucho aumentó la tasa de desempleo, como dijo el compañero. En nuestro país ya tenía una tasa alta de desempleo, más con esta pandemia aumentó. A las empresas que no cerraron tuvieron menos horas laborales, les reducieron al personal. Si trabajaban 8, 12 horas, ahora trabajaron mediodía, 6, 4 horas principalmente. Y también el crecimiento de la economía de los países va a ser dependiendo de la evolución que vaya teniendo la pandemia. ¿Qué quiere decir? Que si la pandemia resiste más tiempo, por el sistema de salud, podríamos decir, no pueden avanzar, entonces la economía del país va a seguir empeorando, va a ir cada vez más decayendo, hasta que llegue a un nivel, a una pobreza extrema. La estabilidad económica del país sería los gastos públicos, los económicos, en la mitigación de la pandemia. Si la pandemia continúa, se restablece o se vuelve más fuerte, los países no van a poder, bueno, la salud tiene esa principal competencia o el desarrollo para poder empezar a su potencia, porque tanto como China, que la economía de él bajó 1.5%, que los afecta casi a todos, porque muchos adquirimos productos chinos, y si allá no se produce, no hay exportación ni importación, como lo mencionó el primer compañero, el desempleo afecta. Y ese es el primer factor que podemos ver más en nuestro país. Y el Fondo Monetario también tiró un decrecimiento en el 2020 actualmente del 3%, que en el 2008 hubo una crisis financiera que el resultado fue el 0.1%. Ahorita con la pandemia aumentó el triple. Entonces, creo que el COVID-19 fue una sorpresa. Nadie se lo esperaba y sigue siendo como un objetivo para la medicina, poder encontrar la vacuna y poder controlar y estabilizar la economía de los países. Bueno, esa es mi participación. Mi nombre es Briana y les voy a explicar un poco acerca de lo que mis compañeros comentaron. Digamos, dice que el impacto económico que ha generado esta pandemia en el sector laboral ha sido uno de los más afectados por el COVID-19. Y, por ejemplo, digamos, en mi familia, todos mis familiares trabajan en un sector público, pero digamos, por ejemplo, mi mamá, ella es una persona con bastantes enfermedades. Entonces, a ella le dijeron que ella no tenía que seguir trabajando porque trabaja en un sector público donde muchas personas llegan, entonces ella podía ser afectada. Y me imagino que si son afectadas durante una labor, es como prácticamente ellos se hacen cargo de eso. Entonces, para no pasar por esas situaciones, lo que hacen esas empresas es que hacen que sus empleados no vayan a trabajar. Y la verdad que sí ha impactado mucho porque nosotros nos podemos poner a pensar en cómo las personas que trabajan día a día para llevar el pan a su casa, cómo estarán haciendo. Y digamos, por ejemplo, mi mamá, ella siempre sigue recibiendo un sueldo. Pero imagínense cómo ha venido a evolucionar esta pandemia que ha venido a dejar a muchas familias sin recursos ni nada. Y no digamos con todas estas cosas más que han pasado. Entonces creo que el impacto que ha traído la pandemia del COVID-19 ha sido en los empleados más que todo, porque no se va a trabajar, por eso el problema de que no pueden haber muchas personas en una empresa o así. También ha afectado mucho en nosotros los estudiantes,
porque nosotros no estamos aprendiendo en sí, porque nosotros, o sea, nos toca difícil. Hay muchas personas que trabajan, muchas personas que tenemos que estar en nuestras casas, no podemos estar conectados, cómo ha afectado la energía, todas esas cosas. O sea, la pandemia sí ha venido a dar un giro muy grande a nivel mundial y esperamos que sí las vacunas vengan. Me imagino que las primeras personas que serán beneficiadas serán las personas más vulnerables. Y nosotros, la verdad, esperamos como estudiantes retornar a nuestras clases porque sí ha sido muy difícil. Los maestros sí han hecho una labor más grande de lo que ya hacen comúnmente, pero sí ha sido un gran impacto. Y la economía se ha venido muy abajo, muchas empresas se han cerrado, las pequeñas empresas también, personas con sus propios negocios que cierran porque tienen miedo de ser afectadas con el COVID-19. Y creo que a este punto que estamos ahora, creo que las personas como que se les ha olvidado un poco y no siguen las medidas de bioseguridad que se estaban tomando al inicio del año. Y creo que eso nos puede afectar el día de mañana a que pueda venir como un brote más como ha sido en los otros países, en Europa, América. Entonces, sí ha sido un giro muy grande en nuestro país y esperamos salir de esa, pero siempre y cuando nosotros sigamos las medidas de bioseguridad, que no se nos olvide que nosotros todavía no hemos pasado en totalidad este virus. Y esa ha sido mi participación. Gracias. Bueno, les voy a recalcar algo que sobre los impactos. Para mi pensar, ha impactado este virus en tres maneras. Afectó directamente la producción, creó trastornos de cadena de suministros y en el mercado, impactó financieramente en las empresas y en los mercados financieros, pero mucho de esto depende de la reacción de las personas, de la reacción que las personas tengan para esta enfermedad. Esta ha sido mi participación. Bueno, como segunda pregunta en esta mesa redonda tenemos ¿cuáles son las perspectivas del crecimiento mundial? ¿Cuáles pueden ser sus riesgos, verdad? También cómo ha sido esa reactivación de la economía a nivel mundial y también cuál será ese camino a seguir después de esta crisis. El compañero Gerardo. Ok. Bueno, principalmente, ¿cuáles las perspectivas del crecimiento mundial, según el documento que se nos asignó para estudiar? Bueno, podemos ver, yo pude identificar tres aspectos elementales que afectan el crecimiento mundial en cuanto a la economía, mundial. Bueno, el primer aspecto que identifiqué fue el fortalecimiento de la actividad económica ha sido dispar en los distintos países y regiones. ¿Qué significa esto? Esto lo que nos indica es que el fortalecimiento de las economías, el crecimiento de las economías ha sido disparejo, por así decirlo, porque ciertas economías, hay economías desarrolladas y hay economías menos desarrolladas. Las economías desarrolladas son las más avanzadas, son las que se llevan los beneficios económicos, son las que van creciendo y a su paso van desarrollándose más. Las economías menos desarrolladas son las que se llevan lo que sobra, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, ese es el primer aspecto. El fortalecimiento de la actividad económica ha sido dispar en los distintos países. Se han ido fortaleciendo ciertas economías, las grandes potencias mundiales, las grandes economías han seguido creciendo, mientras
han habido ciertos mercados emergentes que se han logrado crecer, como podemos mencionar Brasil, la Federación Rusa, Nigeria. Estas economías, al superar la recesión, han logrado crecer y han formado parte ya de las economías un poco más desarrolladas. Pero siempre vemos que los beneficios económicos de los últimos años continúan presentando una distribución desigual. Y esto se va a dar, obviamente, porque las economías más desarrolladas se van a llevar la mejor parte. Bueno, el segundo punto que pude identificar es las condiciones para la inversión han mejorado, pero hay cierta incertidumbre en las empresas, en los países, sobre políticas comerciales, políticas económicas, y también hay miedo a la inversión, hay cierto miedo a la inversión porque se tiene un miedo al endeudamiento. Entonces, las condiciones para inversión han mejorado en varios aspectos. Bueno, en general las condiciones para la inversión han mejorado en un contexto de baja inestabilidad financiera, menor debilidad del sector bancario, recuperación de algunos sectores de productos básicos, entre otras cosas. Ha mejorado bastante el aspecto que es la inversión, pero siempre se tiene cierto miedo y cierta incertidumbre a las políticas comerciales que puedan tener otras regiones, otros países. Y también se tiene miedo al endeudamiento. ¿Qué es lo que causa esta incertidumbre hacia nuevas políticas comerciales? ¿O qué es lo que causa este miedo a la inversión? Esto lo que causa es que el repunte del comercio mundial podría disminuir si aumentan las tendencias proteccionistas. Lo que causa este miedo es que los países o las regiones adapten tendencias proteccionistas. ¿A qué nos referimos con tendencias proteccionistas? Tendencias proteccionistas nos referimos a que las economías deciden proteger su economía de las demás. Esto, un ejemplo que podríamos dar es, al encontrarnos en cierto país, este país tiene una empresa internacional, pero para proteger su economía lo que hace es que nacionalice esa empresa y para que entren otras empresas a competir con esa, tienen que pagar ciertos impuestos, tienen que poner ciertas barreras para ciertos productos. Entonces, esto es lo que causa ese miedo, causa que los países o las regiones adapten tendencias proteccionistas con sus economías. Y esto, bueno, las tendencias proteccionistas lo que causa es que al encerrarse y proteger su economía, los demás países como el comercio internacional, hay una interdependencia continua entre regiones, entre países. Lo que causan las tendencias proteccionistas es que al comenzar un país a aplicar demasiadas tendencias proteccionistas o demasiadas barreras, el otro país tiene que se ve afectado porque depende de este país. O sea, hay una interdependencia entre los dos países. Entonces, a lo que nos puede llevar estas tendencias proteccionistas es a cerrar el mercado mundial, a cerrarlo, hacerlo demasiado cerrado. Entonces, esto lo que nos puede causar es que el comercio internacional va a disminuir, va a ir disminuyendo, debido a que si el país con el que yo tengo relación aplica una tendencia proteccionista, entonces yo también voy a aplicar una tendencia proteccionista, porque como yo me veo afectado porque aquel me puso impuestos, yo también lo voy a afectar, es lo que puede causar que uno responda, y como hay una interdependencia, nos va a afectar a todos. Bueno, esa es mi participación. Muchas gracias. Si bien es conocido entre los países más contagiados en el mundo, está Estados Unidos, India, Brasil, Francia, Rusia, España, Reino Unido, Argentina, Italia, Colombia, y podemos mencionar también del país donde surgió el primer caso, que es China, ¿verdad? Podemos también encontrar, por otro lado, un contraste de los países con gasto fiscal para contrarrestar el COVID-19, que se encontraron bien Japón, Luxemburgo, Bélgica, Eslovaquia, Austria, Irán, Estados Unidos, Singapur, Suecia, entre otros, ¿verdad?
Eh, Solamente al escuchar estos nombres en nuestro país, sabemos que son países ricos, poderosos, que cuentan con una economía muy alta y nos deja muy a la expectativa de querer nosotros también igualarnos a la situación para poder contrarrestar la situación que está pasando en nuestro país, pero lamentablemente no podemos tomarnos, por decirlo así, ese lujo, porque no solamente consiste en tener pobreza en nuestro país, sino que hacer frente a un mayor endeudamiento externo con otros países al querer sacar préstamos para poder financiar X o Y problema, ya sea como los problemas que tuvimos, los hospitales móviles o que los hospitales públicos no estaban realmente abastecidos con las medidas necesarias, desde mascarillas hasta camillas, no había el equipo necesario que los doctores ocupaban para poder desarrollar su trabajo, e incluso sigue sin haberlo. Igual otros países tuvieron las mismas situaciones. Países más grandes como los recién mencionados han tenido una mayor accesibilidad en cuanto a su misma producción que ellos respaldan, ¿verdad? Para poder financiarse propiamente de una manera interna los gastos que se producen a una importación. Es bien conocido también que el crecimiento mundial y sus riesgos son grandes, cada vez más grandes para diferentes países y más en Latinoamérica, que nos hemos visto afectados por diferentes situaciones catastróficas. Desde inicio del año 2020 han venido surgiendo diferentes situaciones problemáticas en la economía, en política, cuestiones naturales, desastres naturales, quema de bosques, entre otras, lo que ha afectado no solamente la economía, sino que ha afectado la situación ambiental, lo que va de la mano, porque nos estamos nosotros mismos contrarrestando, disminuyendo nuestra propia vida. Entonces, pese a que ha tenido una reactivación económica mejor de lo que muchas personas pudiesen esperar, porque eh, en nuestro país, Honduras, vimos la situación de que muchas personas, muchos pequeños empresarios tomaron la idea, la ideología de querer crear, no sé, diferentes páginas por medio de internet para vender ropa, para vender postres, para vender comida, y esto ha beneficiado de alguna manera. Cierta, el efecto de la economía fue malo, pero a la vez tuvo un despertar en la población. Y es algo bueno también que no solamente veamos cosas malas, porque como nuestro compañero Gerson decía, ningún país estaba preparado para esta situación. Todo fue una reacción inesperada. China, por su ejemplo, fue el país que se supone tuvo los primeros casos y desde ahí partió para diferentes otros países, pero para ellos solamente fueron 4 meses de estar encerrados, de confinamiento, porque supieron seguir las medidas, supieron seguir las órdenes, pero pese a todo, si bien es conocido también, el lugar donde comenzó todo eso fue un mercado libre donde venden animales vivos, ¿verdad? Para consumo. Y este aún sigue abierto. Pasó el confinamiento, la cuarentena, como nosotros lo decimos, y ahora retomaron sus actividades y si bien perdieron bastantes cantidades de dinero, al volver a su negocio, volver a poder reactivar su economía, pudieron volver a restablecer lo que habían perdido porque se encargaron de desarrollar camillas, se encargaron de desarrollar mascarillas, se encargaron de desarrollar diferentes productos que se ocupan para tener una buena salubridad ahora en día. ¿Verdad que es indispensable, como nosotros lo decimos, las normas de bioseguridad? Entonces, eh, el camino luego de la crisis, de diferentes maneras, de diferentes perspectivas,
ha sido de buena manera y de mala manera, ¿verdad? Dependiendo del contraste que nosotros lo pongamos. Si nosotros somos personas visionistas, que queremos algo mayor, que queremos algo futuro, y si tenemos pequeño negocio, lo podemos multiplicar y multiplicar a nuestro país, ayudamos a la economía y de esta mejor manera podemos ser países aún más desarrollados, ¿verdad? Porque por su economía, Honduras, lo menciono más porque es nuestro territorio de vivienda, de hábitat, ya estaba retrasado muchos años en tecnología, en educación, en diferentes situaciones ambientales, etcétera. Con estas medidas que pasó con la crisis del COVID-19, ha hecho que retrocedamos, no podría mencionarle yo tantos años, y de diferentes maneras, pues esto ha sido malo, pero a la vez ha sido un despertar para diferentes pobladores, como lo he mencionado. Entonces, esta ha sido mi participación en cuanto a esta pregunta. Bueno, la perspectiva principal sería los riesgos que van a tomar cada país. Digamos que ya no habrá cavidad para largos plazos. Todo se llevará a un tiempo reducido. ¿Qué quiere decir eso? Que con los préstamos que se sacaban con el Banco Mundial ya no van a ser a largo plazo, ya no va a ser a extensidades, a grandes cantidades tampoco. ¿Por qué? Porque no solo un país fue afectado, sino que fue la economía mundial. Entonces, de ahí va a ser la reducción que los largo plazo como que se van a quitar por un buen tiempo porque no pueden quedarse sin ayudar a cierto país y dejar de ayudar al otro. No, entonces la reducción, los préstamos, todos serán suspendidos la mayor parte. Creo que cada país tendrá que ver su manera de recuperar, de restablecer su economía. Creo que tiene que buscar, y actualmente la producción tiene un bajo negativo, 100%, porque ya la mayor parte ya nadie está, como dijo el principal compañero Gerardo, ya no está viendo por abastecer a otros países, sino por abastecerse. Creo que la economía va a empezar por uno mismo, no ver por el demás, como al inicio, como le surgió los primeros casos, como dijeron, China no pudo, cuando está en la pandemia, no redujo, no dio más préstamos, no dio más oportunidades, no dio ayuda, cerró sus fronteras y empezó él a recuperarse, a levantarse de nuevo para poder establecer. Y lo logró, pero también en nuestro país eso es lo principal. Creo que las medidas actualmente hoy como que ya no tiene tanta importancia. Creo que la producción disminuyó demasiado, como la reducción de empleados, los préstamos, el incremento. La sociedad se encontró un factor en shock que no sabían qué hacer. Bueno, todavía creo que están en eso mismo. No saben qué hacer todavía la economía para poderla levantar. Creo que no hay nuevos planes de estudio, plan de emergencia no hay para poder restablecer la economía y para que no lleguemos a la pobreza máxima, a la externa. Y esa sería mi opinión. Bueno, por lo que me estoy informando, se dice que el crecimiento del Producto Mundial Bruto redujo al 2.3%. Para 2020, para este año, se prevé un modesto aumento hasta el 2.5%, siempre que los riesgos no se materialicen. Las tensiones del comercio mundial han acentuado la incertidumbre y han hecho que el crecimiento del comercio mundial se reduzca a 0.3%. Y bueno, como mencionaban mis compañeros, no tenemos un plan de emergencia. La verdad que el gobierno no estuvo como al 100 con nosotros
nosotros como, o sea, nosotros el pueblo hondureño, como sea, nosotros teníamos que salir adelante. Habían personas, como comentaba mi compañero Andrés, ellos hacían páginas para promocionar digamos, sus empresas, personas que empezaban a vender comida, publicaban sus platos de comida en diferentes redes sociales, porque solo uno mismo se salva. Cualquier crisis, yo sé que esa pandemia fue mundial, pero siempre se ha visto que en Honduras casi no se tiene el apoyo del gobierno. Entonces estamos acostumbrados a que nosotros los hondureños salimos adelante solos. Nosotros como sea salimos adelante, o nuestros mismos hermanos hondureños nos ayudan a nosotros, o nosotros mismos nos sacrificamos, pero la verdad que sí hace falta un plan, o sea, de que el gobierno venga y diga, hay personas que sí pueden salir adelante, pero hay otras que no. Hay personas que realmente son de muchos bajos recursos, y sé que el hondureño está como acostumbrado a recibir, a que le den y a que le den. Entonces, deberían como en esta pandemia, como tener plan B, plan C, porque ni el A teníamos, para que esas personas, porque realmente hay personas que se están muriendo de hambre, porque hay unos que realmente se quedaron sin empleo. Es uno de los que más, es de lo que más ha impactado el COVID-19. También, pues como últimamente se estaba diciendo que solo el pueblo salva al pueblo. Entonces realmente nosotros mismos somos los que hemos salido adelante, y esperamos que sí, la economía, eh, no es que hemos tenido siempre una economía con un porcentaje muy alto, pero esperamos que el poco que teníamos se recupere, y que nosotros como hondureños eh, podamos seguir adelante y nos levantemos de todas estas crisis que han venido en este año 2020. Esa ha sido mi participación. Muchas gracias. Bueno, yo le voy a hablar sobre las proyecciones de referencia que pronostican una contratación del 5.2% del Producto Interno Bruto mundial en el 2020, lo que se constituye que la recesión mundial es más profunda que se ha experimentado en una década. Los ingresos per cápita en la mayoría de las economías emergentes y en el desarrollo se retraerán en este año. La pandemia pone de manifiesto la urgente necesidad de adoptar medidas de política para amortiguar sus consecuencias, proteger las poblaciones vulnerables y mejorar la capacidad de los países para enfrentar eventos similares en el futuro. Pero como en este país nosotros no es, bueno, todos los países no estábamos preparados para lo que iba a pasar ni nada, no sabíamos qué tanto iba a ser el daño, ni nada. Nosotros no teníamos ni un plan A, ni un plan B, nosotros solo teníamos el plan C. Nosotros tenemos que, ya para el futuro tenemos que tener planes de desarrollo, ya sea en lo económico, en lo social, porque nos estamos viendo afectados. No somos una potencia y estamos dejando muy bajo los porcentajes y todo eso, ya que nosotros no estamos cumpliendo ni con las medidas de bioseguridad ni nada para poderlos levantar en algún tiempo establecido.
y nos estamos viendo muy afectados. Y dice que se prevé que en el 2020 los ingresos per cápita en todas las regiones del mercado emergentes y económicas en desarrollo se contraerán, con lo que probablemente muchos volverán a caer en la pobreza. En eso es lo que estaba hablando. Nosotros no tenemos planes de desarrollo, ya que somos un país tercermundista, estamos acomodados, no tenemos ni planes de desarrollo, ni los queremos tener porque somos el país que somos, por así decir, haraganes. Esa es toda mi participación. Bueno, y como punto final, queremos saber cuál es su opinión acerca de las situaciones que ha enfrentado Honduras. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el panorama económico que le espera a nuestro país ante los devastadores acontecimientos de la pandemia, el COVID-19 y las tormentas tropicales ETA y IOTA? Entonces, los dejo con mi compañero para que pueda dar su opinión. Pues sabemos que, como a todos los países, afectó el COVID-19 y como a algunos países de Centroamérica afectó el huracán ETA y el huracán IOTA. Sabemos que el COVID-19, bueno, por parte ya teníamos, como hablaba uno de mis compañeros, ya tenemos niveles altos de desempleo antes de la pandemia. Con la pandemia esto se vino a aumentar, ya que no se puede, se necesita distanciamiento social. Entonces, las empresas comenzaron a reducir su personal. Aparte de que las pequeñas empresas, al reducir sus números de clientes, tuvieron que comenzar a despedir gente porque no tenían de dónde pagarles. Entonces, esto causó una reducción de personal, el COVID-19, lo que causó desempleo más del que ya había. El huracán ETA y IOTA vinieron a destruir aún más ese aspecto, ya que si antes mucha población no contaba con trabajo, ahora con el huracán ETA y IOTA no cuentan con hogar ni pertenencias, o sea que están sin trabajo, sin hogar, sin pertenencias. Entonces prácticamente están en un nivel de pobreza increíble. Entonces, el panorama económico que espera nuestro país ante estos devastadores acontecimientos es, bueno, nos queda levantarnos y recuperarnos, ¿verdad? Porque el huracán ETA y IOTA son desastres naturales para los cuales ya tendríamos que estar preparados, pero no lo estamos. Entonces, lo que nos queda es buscar la forma de recuperarnos, cuidarnos siempre, seguir las medidas de bioseguridad y también recuperarnos de los huracanes. Entonces, fundamentalmente lo que yo pienso que es necesario es cuidarnos del COVID-19, ¿verdad? Seguir todas las medidas de bioseguridad y a medida, como otros países, a medida se van siguiendo estas medidas de bioseguridad, se puede ir aumentando el nivel de producción. Entonces, si seguimos todas estas medidas, bueno, continuar siguiendo todas estas medidas y con eso comenzar a aumentar empleo, ¿verdad? Es lo que nos queda, buscar la forma de aumentar empleos, porque ahorita las personas están sin una propiedad, sin una casa y están desempleadas. Tienen que buscar un lugar donde trabajar para poder buscar un hogar y para poder comer y alimentar a sus familias. Entonces, fundamentalmente lo que necesitamos es cuidarnos de la pandemia, crear empleos y comenzar de cero otra vez, aunque este es un fuerte golpe, porque nuestra economía ya estaba destruida y el COVID-19 y estos dos huracanes vinieron a destrozar más.
a dejarnos en un nivel increíble de desempleo, de pobreza, increíble. Entonces, esa es mi participación. Muchas gracias. Sí, es conocido por la ley de Sistema Nacional de Riesgo SINAGER. El país de Honduras, nuestra nación, ha tenido alrededor de 2.800 personas muertas por COVID-19. Nada comparado como otros países que tuvieron mayores infectados, mayores muertes. Sí, se estima que al menos 1.42 millones de personas han muerto a nivel mundial y 35 millones de personas han sido infectadas en los últimos meses, ¿verdad? Ni siquiera un año. Y más las vidas que cobró los huracanes ETA y IOTA, se estima un 58 personas muertas por ETA y 16 personas por IOTA. Es una gran, por decirlo así, tragedia lo que la economía hondureña está recibiendo, porque se planificó una reapertura de la economía. Muchas personas lo hicieron mucho antes, buscaron sus trabajos, buscaron regresar a las calles, aún y con el confinamiento. Muchas personas incluso fueron arrestadas, fueron llevadas a diferentes zonas por parte de la Policía Nacional y diferentes agentes policiales con el fin de querer salvaguardar la vida de las personas, no solamente de una familia, sino de miles. Y pese a que hemos sido infectados de gran manera, también otras personas hemos estado a salvo, ¿verdad? Pero es también teniendo el cuidado sobre todo de esto. Y el empleo, la fuerza laboral va a disminuir aún más. Si el turismo bien era una fuente de ingresos muy alta, muchas personas no van a tener el acceso a ingresar. El aeropuerto en San Pedro Sula, totalmente cancelado por casi mes y medio. Va a traer una gran pobreza a Honduras, ya que extranjeros que venían a poder visitar nuestro país van a abstenerse de hacerlo. Personas que venían a dejar su dinero para poder dar un paseo, son ingresos que ya no los tenemos. De igual manera, ¿verdad? Con los desastres de ETA y IOTA en toda la parte norte del país, es un gran golpe, como lo mencionaba nuestro compañero Gerardo Tomé, ¿verdad? Porque la zona norte era la zona de mayor producción para Honduras por diferentes productos, arroz, la palma africana, que de esta provienen muchas cosas, ¿verdad? Como aceites, jabones, shampoos, etcétera, que en cierta manera eran una inversión interna de nuestro país, ahora ya no existe. Todo va a ser mayormente importado. Si ya las cosas, la canasta básica, el combustible, estaba altamente alto, sin empleo, sin tener condiciones de vida aptas, personas viviendo debajo de puentes, personas viviendo en ríos literalmente. La situación que se vino no solamente afecta a nosotros, que quizás estamos posicionados de una manera media, ya nos imaginaremos a esas personas con escasos recursos. El huracán Mitch en 1998 tuvo un gran fuerte impacto en Honduras, que se pronosticó damnificar a 1. millones de personas, pero con ETA y IOTA se estima al menos 35,000 hondureños que van a ser afectados con estos fenómenos naturales. Y de diferentes maneras, de perspectiva que nosotros lo miremos, el huracán Mitch, tuvimos la cancelación de la deuda externa. En su totalidad quedamos con 0 deudas, pero en tan solo 22 años, ni siquiera, la deuda externa aumentó a una cifra súper exagerada. Y ahora estamos en peores situaciones económicas. El país, sus gobernantes, el presidente
son conocidos por corrupción, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Y de esta manera, cada vez que bien donaciones o bien propia inversión del hondureño están siendo robadas de gran manera, sin escala, sin medida, y aunque nosotros querramos controlar, no podemos. De diferentes maneras, si basándonos en el ámbito educativo, vamos a poder ver que muchas situaciones de escuelas públicas, mayormente las rurales, que de por sí algunos niños están en segundo o tercer grado, no saben ni siquiera leer, no saben ni siquiera sumar, restar, multiplicar, dividir, que son situaciones básicas en la vida de cada persona, van a traer mayor dificultad. Y aquí es donde nosotros nos vemos. El daño ya está, pero ¿quiénes van a ser los afectados realmente? Vamos a ser nosotros como jóvenes, porque somos los que vamos a crecer en nuestro país y por amor a nuestras familias, a algo que nosotros tenemos material en nuestro país, no vamos a querer irnos, no vamos a querer emigrar. Y no sé, el día de ayer fue conocida una noticia, ¿verdad? Que Estados Unidos, por el presidente recientemente electo, Joe Biden, dijo que iba a ofrecer a 11 millones de personas la nacionalidad de los Estados Unidos. Entonces, de cierta manera, esto viene a darnos una gran ayuda, ¿verdad? Pero no totalmente requiere eso, porque significa que muchas personas estarán allá, pero no sabemos cada cuánto van a estar enviando. Van a tener la posibilidad de enviar remesas, porque la vida en Estados Unidos también es complicada, no solamente decir, ganan el dólar. Si bien hemos visto la escala, yo recuerdo cuando aún tenía 15 años, el dólar valía como 17 lempiras, ahora en día en unos 6 años ha subido hasta 25, y con este endeudamiento que vamos a tener ahora en adelante, vamos a ver la gran diferencia del dólar. No sabemos, podemos ver un aumento quizás si está en 25 lempiras el dólar, va a aumentar a unos 28, siendo positivos, 30, qué sé yo, tanto como el combustible de la misma manera. Entonces, son situaciones muy difíciles, muy inesperadas en el ámbito educativo. Si nosotros quisiéramos regresar a clases presenciales, necesitaríamos primero que nada la vacuna. Y no la tenemos ahora, mucho menos, porque si bien hay dinero, un poco de dinero en nuestro país, va a ser invertido en carreteras, va a ser invertido en cosas eléctricas para poder regresar a los cableados de electricidad, va a ser invertido en personas de escasos recursos, en provisiones económicas, en Gracias a Dios, en Empira, en Cortés, San Pedro Sula, Atlántida, Cortés y Progreso, diferentes zonas de la región que producían exagerado de bienestar a nuestro país, ya no están, totalmente arrasados, ¿verdad? Por los huracanes ETA y IOTA. Entonces, si esperábamos regresar este próximo año a la universidad para continuar de una mayor manera nuestro crecimiento intelectual, nuestro crecimiento acerca de nuestra carrera, que es el comercio internacional, que es la misma discusión que estamos teniendo en esta mañana, vamos a ver reflejado que quizás vamos a tener que esperar mucho más. No sabemos los niños que recién vienen naciendo, qué educación ellos van a tener. Si nosotros pudimos obtener una educación media estando en diferentes instituciones privadas o bilingües, esta situación ya no va a ocurrir. Muchas personas que quizás tenían un nivel económico mediano, ahora van a tener que recurrir a escuelas públicas. La educación no es la misma, muchas más personas, muchos más niños están involucrados en una escuela pública, muchas más responsabilidades, más desatención, desnutrición, diferentes situaciones que tenemos que ver en contraste, y como les mencionaba anteriormente, realmente los que vamos a ser afectados somos nosotros como adolescentes, porque vamos a ser el futuro del mañana. Entonces, pese a todo, lo que yo puedo decir es, sigamos adelante, no nos detengamos, y una de las cosas esenciales, importantes, es poder
dejar todo en las manos de Dios, ¿verdad? Porque Él es nuestro mayor responsable de nuestra vida, quien tiene el cuidado de nosotros. Entonces, seguir adelante, nunca vencernos. Y bueno, esta ha sido mi participación en este tema. Bueno, el 2020 es un año poco alentador para la economía hondureña, ya que con la pandemia Honduras encontraba con una pobreza extrema y más con las dos tormentas tropicales, la economía de Honduras baja un 10% del PIB y se encuentra al nivel de pobreza extrema, está en el máximo nivel de pobreza extrema. Como mi compañero mencionaba, del MIS, Honduras tenía casi 20 años de una tormenta tropical y creo que eso vino como a devastar, a sacudir al país, vino a darle el último golpe, ya que hubieron demasiadas pérdidas, tanto humanas como económicas, cierre de empresas, inundaciones, las aduanas en Honduras al extremo, la pérdida, también como muchas empresas estaban trabajando ya con la medida de bioseguridad, pero tenían sus contratos de exportación con otros países, y más con eso, que ya estaba en contrato, no pudieron sacar, no les dio chance de sacar su producto o exportar ya su mercancía. No hubo tiempo para nada y creo que eso fue el principal, tanto como el área de turismo fue cerrado, no hubo habilitación. Honduras ahorita está como en sus máximos niveles bajos y la única solución es poder cambiar la administración, ver los planes de solución que puede haber, y creo que no somos el único país que ha estado casi en destrucción. Tenemos un claro ejemplo como Japón con su bomba atómica, que Japón se levantó de las cenizas, y no pierdo la esperanza de que Honduras va a salir adelante, va a poder vencer estos problemas. Sí, creo que todos debemos de echar la mano, todos debemos de ver la manera en que podemos ayudar al prójimo para poder sacar el país adelante, y no pierdo la esperanza que Honduras va a volver a ser un país con una economía estable. Esa es mi participación. Este 2020 ha sido un año muy difícil en general, pero para nosotros los hondureños, Centroamérica ha sido aún más difícil porque estas dos tormentas tropicales han venido a afectar muchísimo más la economía de nuestro país. Como mencionaban mis compañeros, no teníamos una economía con un porcentaje muy alto, pero lo poco que teníamos, el COVID-19 y estas dos tormentas tropicales vinieron a dejarnos, o sea, nuestro país está en la máxima pobreza y es lamentable cómo el gobierno solo se preocupan por ellos mismos y no entiendo cómo, digamos, o sea, yo en mi opinión, a mí se me hace hasta el corazón pequeñito cuando yo miraba cómo esas familias en San Pedro con sus bebés tan pequeñitos en el techo. Imagínense nosotros que estamos jóvenes, llenos de vida, pasamos por una cosa así, nos enfermamos, que no aguantamos. Se puede imaginar esos bebés, el sufrimiento de sus padres al ver a sus hijos, cómo pueden estar pasando por esa situación. Aparte de que ya estábamos afectados del COVID-19, cómo esto les vino a afectar aún más, o sea, vino a afectar sus hogares. Hay personas que se quedaron sin casas, personas que lo perdieron absolutamente todo. Ha sido muy difícil y es aún más difícil y lamentable uno como hondureño ver cómo el gobierno, o sea, nos alertaron y aún así el gobierno no tomar medidas y ver cómo la tormenta ETA fue una de las
que más afectó a los hondureños. Y sabiendo ellos que, o sea, yo pienso que si hubiésemos tenido un plan, no todas las personas hubiesen sido afectadas, o por lo menos no estas personas no hubiesen sufrido tanto tiempo en esos techos, aguantando hambre, frío. Eh, Creo que no es fácil. Y pues realmente somos nosotros los hondureños que nosotros mismos hemos salido adelante, nosotros con nuestros mismos recursos, como sea. Yo sé que todos vieron cómo el mismo pueblo ayudó al pueblo, o sea, nosotros mismos nos ayudamos, nosotros mismos ayudamos a nuestros hermanos y queda en claro que a pesar de que somos el país más pobre, siempre estamos ahí de la mano. Que imagínense que a pesar de que el COVID-19 ya estaba afectado a nuestro país sin desempleo, no teníamos, o sea, hay personas que no tenían ni para darle al otro. Y como esas dos tormentas tropicales vinieron, o sea, nos vinieron a dar a entender que aunque no tengamos, nosotros como pueblo hondureño, aunque no tengamos como sea, lo poquito que tenemos lo compartimos con nuestros hermanos. Y eso nos da, o sea, somos como un ejemplo para otros países que a pesar de que de nuestras crisis y todo, nosotros mismos somos quienes nos salvamos. Entonces, esta pandemia, esas tormentas tropicales nos han venido a enseñar que podemos tener miles de que nosotros vamos a hacer esto, lo otro, pero solo Dios sabe lo que va a pasar. Nosotros podemos tener planes, pero solo Dios sabe si los vamos a realizar o no. Y pues yo creo que cada cosa que pasa es para que crezcamos como persona y que sepamos valorar lo que tenemos y saber que muchas veces hay personas que tienen dinero y la verdad que no lo ayudan. ¿Y cómo es posible que las personas no tienen nada y lo poquito que tienen lo comparten con nosotros mismos? Entonces, ha sido un año muy difícil donde tenemos que saber que lo que importa es eso que nosotros tenemos en nuestro corazón, dar, ser un apoyo para las demás personas. Digamos, hay personas que no fueron afectadas, pero ha sido un impacto grande. Y ha sido un año muy difícil y la verdad que sí esperamos que el año 2021 sea muy diferente y que la economía de nuestro país se recupere y que nosotros como estudiantes tengamos calma y podamos aprender, por nosotros mismos. Ya sabemos que para los maestros no es fácil y para nosotros tampoco, pero hay que seguir adelante. Y por lo que me está informando, se dice que se espera que la economía de Honduras se recupere en el 2021 a un crecimiento de 4.9% en medio de la reactivación de la actividad económica interna y la recuperación de la inversión y la demanda externa. Entonces, hay que seguir adelante y que este año sea un año de reflexión y que todo se pone en manos de Dios, porque solo Él, los planes de Él son perfectos y Él sabe que por algo pasamos por esto y hay que dejar todo en manos de Él. Esa ha sido mi participación y muchísimas gracias. Lo que tengo que decir que este año nos ha dejado una moraleja muy grande, ya que, como decía mi compañera, uno pone, Dios dispone. ¿Cuántos de nosotros no teníamos planes, viajes y todo lo que ha pasado nos ha sido un año para que nosotros reflexionemos, para que nosotros pensemos muy bien todo lo que puede pasar de un momento a otro. Mientras nosotros estábamos enfocados, teníamos los ojos y la preocupación
puesta en el COVID-19, se vino un cambio climático generando mucha incertidumbre y incertidumbre y riesgo económico y un gran retroceso en la economía. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte y necesitamos acciones e intervenciones mucho más sostenibles para proteger realmente la vida humana y reactivar la economía. Y saben que para eso se necesita muchas mentes pensantes, porque ya que nosotros vivimos en un país que solo lo que una persona piensa está bien. Nosotros no dejamos que otras personas nos den ideas, nosotros no solo nos encajamos en lo que dice solo una persona, no tenemos la molestia de pensar para tener más ideas para el futuro, ni nada de eso. Nosotros hemos sido atacados por dos huracanes, más la pandemia. Creo que esa frase que dice el pueblo salva al pueblo, en este año ha sido demasiado recalcada y todo eso, y sí, el pueblo salva al pueblo porque nadie estuvo para nosotros cuando nosotros necesitábamos exagerado. Las autoridades dieron la semana morazánica sabiendo 5 días antes de que iba a ocurrir este huracán, en vez de estar evacuando a las personas de los sectores que estaban vulnerables a las inundaciones, sabiendo que ese huracán venía en categoría 5, sabiendo que venía en categoría 5, no pudieron evacuar a las personas. Solo nosotros tenemos que pensar en eso para las siguientes elecciones, tenemos que pensar en eso para que nosotros sepamos escoger la persona que nos que va a dar la cara por nosotros, sea en esta parte, porque nosotros ahora ya algunas personas que estaban cegadas ahora se están quitando la venda de los ojos, viendo tanto que nosotros necesitamos, tanto que nosotros estamos viviendo. Y las autoridades por veces no lo dan ese apoyo. Y quiero agradecer a los bomberos y a las otras instituciones que estuvieron brindando su mano para ello, porque no todas las instituciones estuvieron de acuerdo con que las personas se refugiaran ya sea en escuelas, en colegios, no sé, estaban en una universidad también estaba refugiando, y habían universidades que tenían a principalmente la universidad tenía varias personas recaudando, ya sea víveres como ropa, zapatos, comida para todas las personas refugiadas. Y en consideración nosotros fuimos a dar nuestro apoyo, sabiendo que nosotros no somos personas de recursos estables y todo eso. Nosotros fuimos a dar apoyo, fuimos a ayudar a esas personas que estaban refugiadas,
Y de a eso, nosotros no pudimos estar todos los días con las personas que estuvieron refugiadas, evacuadas en instituciones porque nos quitaron que los apoyáramos. Y eso nos da una gran moraleja porque en realidad nosotros no sabemos quién da la cara por nosotros. Si no la damos nosotros, no la da nadie. Y esa es mi participación. Bueno, para concluir, la economía mundial se está recuperando poco a poco de esta pandemia. Sabemos que será un largo camino de vuelta al crecimiento y que esto puede ser desigual e incierto, ¿verdad? También sabemos que este será un daño económico que podrá dejar cicatrices permanentes y según algunos datos, esto puede empujar a la pobreza hasta más de 90 millones de personas. Sabemos también que las deudas se aumentarán en niveles históricos y lo que le queda a los países será seguir estimulando el crecimiento mediante un gasto responsable, ya sea en invertir en una mejor atención de salud, también proveer los trabajos del mañana. Y bueno, hemos llegado al final de esta mesa redonda. Agradecer a nuestros compañeros por su participación y esperando que esto haya sido de su agrado y muchas gracias.